Esto es Quien Resulta Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Carlitos Félix, con el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Federico Mayorga, mucho gusto. Buenas noches para ti y para todo México desde Cuernavaca. Buscamos a quien resulte responsable. Así es. Oye, qué programa tan interesante. No es por nada, pero programón. Programón, de veras. Fíjate, vamos a leer antes de entrar al tema de hoy. La ley no dice que hay que mocharse para poder concursar en las licitaciones o para poder trabajar en alguna obra pública, como en muchos estados pasa. Francisco Javier Salgado Guzmán, casi estoy seguro de que no solo todos los estados, también en todos los municipios y a nivel federal se utiliza lo que los políticos conocen como el diezmo y gastos. Como ciudadanos pedimos exigir que todo se haga bien. Angélica Latorre, que nos hagan caso, es otra cosa. Luisa Parada, lo triste, nadie nos hace caso y prefieren quedarse callados. Alfredo Alfil Valderas, como ciudadanos somos el patrón y el gobierno es el empleado, sí, pero lamentablemente muchas veces lo que piensa el gobierno es que nosotros somos los empleados y él es el patrón. Sí, y ni migajas, y ni de respeto, ni nada. A los políticos que llegan al poder se les olvida que ellos son nuestros empleados, no nosotros sus gatos. Rafael Ortiz, exacto. Jasmine Corbier, mientras exista la falta de lealtad, honestidad y compromiso de quienes pretenden o ya asumen cargos públicos, así como sus pseudoempresarios y ciudadanos que jamás levantan la voz, esto será la misma historia de siempre. El que debe ser solo es la sección de Dahmer. Así es, pues digo. No, es unánime, lo decimos noche tras noche. Hay muchos amigos y amigas del auditorio en todo el país que piensan igual, que es lamentable que un organismo popular como Coparmex en el DF diga, pues el menos peor, porque no tenemos la capacidad de cambiar el sistema político mexicano. Sí, Carlos, pero ya Coparmex a nivel nacional ya ha sido un trampolín político. Sí, claro. Ha sido un trampolín político. Y donde vayas, Y vamos, y han sido todas las cámaras, no conozco una, vamos, todas están ligadas de alguna manera a la gobernatura, vamos, siempre. Entonces, el que mis respetos, Gilberto Lozano. Sí, totalmente. Gilberto Lozano, otra cosa, pero vamos, ese es el problema, pero lo triste, ¿no? Es como, imagínate, si una cámara tan fuerte como dice ser, te dice, pues hay que escoger el menos peor. Un rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos te dice, no voten. Qué grave, qué grave, porque eso puede ser una sanción, ¿eh? Completamente, si alguna persona piensa que está induciendo... Eso es inducir. Sí, claro, o inhibiendo, o es una figura pública, una institución pública. Gravísimo lo que dijo el rector Alejandro Vera Jiménez en Morelos. No voten, no hay para qué votar, todo está casi perdido, ¿no? Imagínate, ¿dónde es donde queremos nosotros recuperar los espacios como ciudadanos? Por eso yo te comenté, Carlos, que para mí se me hace una jugada, no sé si sea política, porque obviamente es favorecer a las estructuras del poder, porque pues, si no votan, pues obviamente, ¿qué es lo que pasa? Sí. Se beneficia el voto duro. Exactamente, y entonces... Piensa mal y acertarás. Digo, lamentablemente, ya estamos en un momento en que tenemos que llegar a eso, a pensar mal, porque no nos han dado pauta para pensar bien. Oye, ¿te acuerdas de la operación limpieza en PGR? Sí. ¿Te acuerdas del michoacanazo? Sí. ¿Te acuerdas del total de la PGR? Sí. Eduardo Medina Mora, embajador de nuestro país en Washington. Está propuesto por el presidente Enrique Peña Nieto en la terna para elegir al nuevo magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mira, vi la nota, yo creo que es una de las personas honesta, recta, buen penalista, inició dentro de todo este procedimiento de los juicios orales. Sí. Yo creo que le haría muy bien a la Corte, porque también hay que renovar porque al final de cuentas el sistema anterior, bueno, pues está muy marcado en muchas pautas, y el hecho que pudiese llegar él o los otros dos, que refresque, ¿no? Yo creo que sería interesante, pues estamos hablando que son 15 años. Y ya tu colofón de carrera, de trayectoria, ¿no? Digo,
hoy por hoy está de embajador en Washington, de hecho creo que vino a... Buena labor, Buena labor también como procurador general. Muy cercano a Morelos, él estuvo en Morelos muy cerca del proceso del sistema de justicia adversarial, inauguró la agencia prototipo del Ministerio Público en Yautepec, que la aplaudió muchísimo, y estuvo presente en la reunión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia con todos los procuradores del país, el militar, PGR y procurador de Estados Unidos, aquí en su milla y misión del Sol, así que conocido y cercano en Morelos, Eduardo Medina Mora. Yo creo que te voy a decir una cosa, sí es muy importante porque, vamos, gente que conozca realmente este sistema, para ahorita que ya, vamos, tiene que estar para el año que entra al 100%, sí. Hay jueces que lamentablemente todavía no están al 100% preparados, y entonces el hecho de que llegue gente que tiene la capacidad, y conoce un poquito de este tema del ramo penal, fortalece las instituciones, va a fortalecer ¿no? las instituciones, eso me queda muy claro, va a haber un fortalecimiento, ¿no? Y de alguna manera, con ese fortalecimiento, ¿qué va a venir a beneficiar? La ciudadanía, porque va a haber una equidad de justicia. Hoy más que nunca necesitamos a árbitros confiables, necesitamos entes que no estén supeditados a otro poder, que tengan verdadera autonomía, que no defrauden al ciudadano que tanta necesidad tienen algo en quien creer, un liderazgo real, apegado a la ley, no a los intereses particulares. Y el problema es que cada día son menos. Tristemente sí. Menos en quien podemos confiar. Tristemente, pero hoy tendremos más adelante un invitado que mis respetos como abogado, como ciudadano y como autoridad también. Sí, pues bueno, va a ser el doctor en Derecho Ertino Avilés Albavera. Él es el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, y es una gente que, bueno, dado todos sus conocimientos, yo creo que va a ilustrar este proceso electoral, sobre todo nosotros como ciudadanos, que es una gente que conoce muy bien, vamos, esta materia, total. Yo creo que es uno de los, pues yo podría decir, más calificados que... No, y además es presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, AC, será después de la pausa, pero terrible lo de Oaxaca, ¿no? El homicidio de este candidato del PRD, Carlos Martínez, en la zona de la Mixteca, de por sí, Oaxaca, Guerrero, un polvorín, y ahora con estas cosas, lamentabilísimo. Lamentable, ya se entregó supuestamente el cuartel de policía, pero lamentablemente este hecho también policía se amarró a un poste y un árbol ahí. Pero es lamentable lo que está sucediendo, es muy preocupante que realmente en este proceso se estén dando todas estas situaciones. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar a partir del 20 de abril? Se van a dar hasta con y ¿sabes qué? Todo. Lo más triste es que se van a descalificar entre ellos mismos, y nosotros como ciudadanos... En medio de lodazal. Sí. ¿Te parece que echemos un vistazo a cómo está el país? Vamos a ver cómo está el país y continuamos aquí en Quien Resulta Responsable.
Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable, y le damos la bienvenida al doctor en Derecho Hertenio Avilés Albavera. Cargos relevantes que ha tenido: presidente de la Academia de Derecho Constitucional y Amparo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, secretario de Extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, director general del Instituto Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral, magistrado titular de la Ponencia 2 del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Morelos y presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, Asociación Civil. Doctor, pues gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me dan de poder platicar con su auditorio. El Tribunal Electoral, hemos escuchado mensajes que dicen, es el garante de lo que los ciudadanos aspiramos: un voto libre, secreto, que de verdad nos ayude a escoger a los mejores hombres y mujeres para que ocupen los cargos de representación popular que nos hagan vivir mejor como sociedad. ¿Cómo está conformado el Tribunal en Morelos, doctor? El Tribunal Electoral del Estado de Morelos, en términos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, se conforma por 3 magistrados propietarios, que son electos por las 2/3 partes del Senado de la República Mexicana en términos del artículo 116 de la Constitución Federal. En el caso en particular, el pasado 2 de octubre, fueron electos como integrantes el doctor Carlos Alberto Puig Hernández, titular de la ponencia número 1, y el doctor Francisco Hurtado Delgado, titular de la ponencia número 3, así como su servidor. En el caso, el pasado 7 de octubre, tuve el voto de confianza de mis compañeros para poder continuar en la responsabilidad de la presidencia del Tribunal Electoral durante el proceso electoral que nos acompaña 2014-2015. Uno pensaría que el tribunal actúa únicamente en época de elecciones, es cuando se descarga el trabajo, pero durante todo el año hay diferentes etapas, momentos en donde ustedes también están muy activos, aunque no haya forzosamente comicios. Por supuesto, quien afirme que el Tribunal Electoral solo trabaja en tiempos electorales, en realidad no conoce la función del tribunal. Con las nuevas competencias constitucionales y legales, el Tribunal Electoral conoce actualmente de vigencia de derechos político-electorales de los ciudadanos y conocemos de discusiones, por ejemplo, en el tema de elección de ayudantías municipales. Conocemos de discusiones vinculadas con regidores integrantes de los municipios, por ejemplo, en el caso de omisión de pago de dietas. Conocemos de discusiones vinculadas con síndicos o con presidentes municipales en la integración y actividad diaria de los municipios. Conocemos incluso en la discusión que se puede presentar de los comités directivos municipales o estatales de los diferentes partidos políticos que integran el tribunal, en el caso en particular, toda la entidad federativa. De tal manera que actualmente la competencia del Tribunal Electoral se ha ampliado. Recientemente incluso llegamos a conocer de actos vinculados al Congreso del Estado de Morelos respecto de sus comisiones y de sus juntas. Puedo comentarles que en el proceso 2009 tuvimos un número de impugnaciones de 70 impugnaciones. En el proceso 2012 tuvimos un número de impugnaciones de más de 200. Caray, ¿se triplicó? Esta diferencia en números 200 es muchísimo. Habla del trabajo que a día está llevando a cabo el tribunal. Y puedo darles cuenta en este programa, por favor, doctor, de a quien resulte responsable, que en este proceso electoral, al día de hoy, estamos llegando a 50 impugnaciones dentro del propio proceso electoral. De tal manera que si hacemos un comparativo entre las impugnaciones que se recibieron en 2012, este número de 50 lo teníamos a finales de mayo del proceso en el que se eligió gobernador del estado. Por eso me atrevo a decir que hoy Morelos vive una jornada histórica respecto de su justicia electoral.
Esperamos sin duda que el número de impugnaciones, en la medida en que el proceso electoral vaya aconteciendo en sus etapas, crezca de una manera muy importante. A mí lo preocupante de todo esto, doctor, es que realmente, sabiendo cuáles son las reglas del juego, todos los partidos políticos lamentablemente violan la ley, porque de alguna manera buscan ciertos beneficios de aquí y de allá para estar dentro de lo que se marca la legalidad, ¿sí? Pero siempre buscan el beneficio para poder salirse y no encontrarte en una situación ilegal. Y si en determinado momento se diese ese el caso de estar en una situación ilegal, saben que es una multa, la pagan y al final de cuentas esa multa viene de la erogación de nuestros impuestos, no a ellos en lo personal como tal. Quisiera dar cuenta, en relación al comentario, que en la reforma constitucional aprobada en febrero del año 2014, existe ahora un nuevo mecanismo que se llama procedimiento especial sancionador. Este procedimiento especial sancionador tiene como finalidad específica supervisar la actuación de los partidos políticos en las diferentes etapas electorales y tiene como innovación que la sanción podría llegar a ser la anulación del proceso electoral en el que el partido político se viera involucrado. Por ejemplo, tal es el caso del rebase de tope de gastos de campaña cuando éste sea determinante y medie el requisito entre el primero y segundo lugar. No desconozco la realidad partidista. Tengo la oportunidad de estar en el Tribunal Electoral desde el año 2008. No desconozco el comentario al que hace referencia. Solo aporto que en la reforma constitucional, el constituyente mexicano ha impulsado nuevos mecanismos, nuevos procedimientos jurisdiccionales. Por cierto, que hasta el día de hoy el tribunal ha reportado 2 procedimientos especiales sancionadores con características diferentes, el segundo de ellos en vista para resolver, de tal suerte que se pretende apostar a través de las vías legales el acotamiento para actos de contenido ilícito. Es importante llamarle al ciudadano, porque el ciudadano es y debe ser el motor de la democracia, a que sea el supervisor, el vigilante, el que pueda llevar a cabo con continuidad la observación de quien ve como candidato, porque es previsible que quien como candidato no cumple con la ley, difícilmente lo pueda hacer como un representante legal. Nos quedaríamos sin candidatos. Es probable. Al menos hay 10 que tienen denuncias penales por delitos patrimoniales, por que no cumplen con la pensión alimenticia, sí, porque fueron detenidos con posesión de vehículo con reporte de robo. ¿Qué alcances tendrían en su figura como candidatos este tipo de hechos legales? Sentencia condenatoria. En el caso en particular es competencia de la autoridad administrativa, que es el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana, el tema del registro respecto de los candidatos. Los propios partidos políticos deben también ser visores con relación a estos temas vinculados con responsabilidad penal. Pero efectivamente, como se dice, lo cierto es que hay tesis de jurisprudencia vinculadas al tema respecto de que la privación de los derechos político-electorales se da en la medida en que exista una sentencia condenatoria y vinculadas con delitos que puedan tener la característica de ser graves. Pero este tema en particular es un tema que sin duda le compete en su actividad administrativa al que ahora llamamos INPEPAC. Sí, es que te voy a decir una cosa, mientras que realmente no esté, un candidato con una sentencia ejecutoriada, obviamente ahí está, ¿no? Es otra de las cosas. Ya el carácter moral y es otra cosa, ¿no? Sí, el carácter moral. Todos los ciudadanos tenemos nuestros derechos políticos a salvo solamente cuando son privados de libertad con prisión preventiva o en su caso. Hablando de derechos políticos, el caso de Manuel Martínez Garrigós, expresidente municipal de Cuernavaca, expresidente del PRI, diputado local, sujeto a un proceso de juicio de procedencia en el Congreso, que no le permitieron el registro en su partido político, ¿llegó al tribunal? Es que ya estuviese expulsado. Llegó en diferentes ocasiones al Tribunal Electoral
puedo hablar del tema porque hoy constituye para la justicia nacional cosa juzgada, y puedo dar cuenta que en la última resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el pasado viernes, la Sala Superior confirmó la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, quien determina en sus resolutivos su expulsión y en consecuencia la pérdida de su militancia. A partir de ello, esta resolución es una resolución ejecutoriada dentro de un tribunal de carácter nacional, de tal suerte que este asunto ya constituye, para las ocasiones que ocurrió ante el Tribunal Electoral local y ante el Tribunal Federal, una determinación última. Usted decía, puedo hablar del caso porque ya fue juzgado, ya fue cosa juzgada. De los 50 procesos que han llegado al tribunal, ¿está usted impedido para dar, cuando menos, el marco general de qué tipo de denuncia han llegado? No, el marco general no. Puedo dar cuenta que en el 70% de los asuntos que han sido objeto de conocimiento han sido sobre todo juicios de protección a derechos político-electorales del ciudadano. Militantes que reclaman en las interioridades de los partidos políticos la posibilidad de ser candidatos, de participar internamente en sus contiendas. Dentro de estos asuntos, varios de ellos han sido reencausados a la justicia intrapartidaria, dependiendo del instituto político que se refiera. Algunos otros más han sido objeto de resolución definitiva por parte del tribunal en razón de los tiempos en los que nos encontramos. Y el resto de los asuntos han sido medularmente recursos de apelación que han presentado diversos partidos políticos en contra de las determinaciones asumidas por el Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana. Debo además conocer que en el posicionamiento que el tribunal ha buscado a través de sus sentencias a nivel de la ciudadanía morelense, hemos tenido casos donde ciudadanos acuden al tribunal y que el ciudadano plantea circunstancias que, aunque propiamente no son competencia de la instancia jurisdiccional, el tribunal recibe, el tribunal advierte el procedimiento que se trate y reencausa a la autoridad, por ejemplo, a la autoridad administrativa, Consejo Distrital, Consejo Municipal, resuelve. O, por ejemplo, en los casos en que se pueden tipificar posibles conductas delictivas, dar cuenta a las fiscalías correspondientes, tanto a nivel federal como incluso a nivel local. O es el caso también de alguna propuesta presentada ante el Tribunal Electoral en el que fue turnado al ayuntamiento correspondiente la inconformidad que planteaba un ciudadano. Estos, a los que el Tribunal Federal ha llamado juicios electorales, en términos generales, son tomados por el Tribunal Electoral y reencausados. Es decir, nos vence y nos convence la vocación democrática que el tribunal debe de asumir para, rompiendo formalismos y rigorismos técnicos, podamos darle cabida a todas las pretensiones. No me toca, no es mi cancha, hágale como pueda. No, hay un acompañamiento. Hay un acompañamiento. ¿Me permiten? Vamos a un corte. ¿No? Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulta Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Es que aquí en el corte estaba platicando yo con el doctor, que es lamentable, ¿no?, cómo se está dando todo este proceso electoral, ¿no?, que en diferentes estados los partidos en el poder, hay empresas desde limpieza, etcétera, mandan por ellos para afiliarlos al partido y los llevan para afiliarse al partido que está en el poder en cada uno de los estados. Digo, de alguna manera, pues es una situación ilegal. Así es ilegal, y me parece que ese es el sentido por lo cual el Instituto Nacional Electoral, en voz de su consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, ha tenido a bien asistir a la plenaria de gobernadores de este país para invitarlos a firmar un pacto en donde los gobernadores, la Autoridad Administrativa Electoral Nacional, pacten un compromiso
respecto de permitir que sea el ciudadano en su libertad, en su albedrío. Si me permiten, me gustaría insistir en ello. Por favor, doctor. Que sea el ciudadano el motor, la causa de la democracia, incluso un poco más allá, no los partidos políticos, los ciudadanos. Así es. Los ciudadanos tienen que, a través de sus acciones, de sus conductas, permitir y lograr que las políticas públicas tengan un mayor grado de legitimidad en la medida en que el ciudadano participe. Es decir, no hablamos solo de la jornada electoral, no hablamos solo de un domingo a ir a votar, hablamos de un ciudadano que debe de ser activo de una manera permanente, que puede ser auditor, revisor, que se involucre de las obras y del trabajo que está haciendo el gobierno en turno. Existen mecanismos legales donde permiten esa actuación. Por ejemplo, en el estado de Morelos existe una ley de participación ciudadana que permite llevar a cabo mediante ciertos procedimientos el que la ciudadanía proponga la construcción de una obra, el que la ciudadanía proponga la construcción de un presupuesto participativo. No desconozco que la ciudadanía obligue a los gobernadores o a los presidentes municipales a cumplir sus promesas de campaña. Fíjese usted que a mí me parecería que esta ley de participación ciudadana es un compromiso perfectible que debe de atenderse de manera urgente pasando la jornada electoral. Yo apostaría... Tiene varios vacíos. Por supuesto, yo apostaría que a nivel nacional, incluso como ocurre en el estado de Morelos, el propio Instituto Nacional Electoral pueda ser Instituto Nacional Electoral y de participación ciudadana. Sí, sería lo correcto. Debemos cortar la idea de que la democracia se agota en lo electoral. La democracia es mucho más amplia. Así es. Tiene que ver con que el ciudadano active. Lo dice Hermann Heller, no querramos quizás un ciudadano que esté participando en todo y con todo. Eso no es viable. Pero querramos un ciudadano que esté activo, que esté atento, comprometido, que construya ciudadanía desde cualquier trinchera. Y eso, en esa construcción, me parece que está la mejor solución a los reclamos que hoy tenemos en un Estado constitucional de derecho, como puede ser el tema de la seguridad. Yo coincido con el doctor, y hemos hablado aquí hasta el cansancio, la búsqueda, el ansia, el anhelo de contar con una ley que permita al ciudadano involucrarse más en los procesos de la Contraloría Social, de la verificación de obras, decíamos, las figuras de iniciativa popular, de referéndum y de revocación de mandato. De revocación de mandato. Elementos de juicio y de sanción, ¿no? Así como yo te otorgo el voto, si tú me decepcionas, pero, Carlos, que seamos capaces de manera práctica, Carlos, de decir, pero no funcionaste. Los tres partidos políticos en el poder son los que se cubren. Digo, tan es así que se subió y no pasó la ley. ¿Por qué? Porque se protegen entre ellos. Digo, es como, vamos, no es posible. ¿Cuándo vamos a seguir manteniendo? ¿Y por qué tenemos que seguir manteniendo a los diputados plurinominales? Eso. Ya no hay razón de ser. Sí. La gente que llega, tiene que llegar por el mandamiento del ciudadano. Somos nosotros el los origen que y esencia era buscar la equidad cuando había un partido único. Pero no hay ya equidad, no se justifica, es muy caro. Es, vamos, todos los peros, o sea, todo lo que tienes que hacer simplemente para ser un candidato independiente. Es más fácil crear un partido político, ¿sí? Y recibir dinero de esa creación de ese partido político que ser candidato independiente. Me llama la atención que usted mencionó que tiene facultades para conocer temas que tienen que ver con una figura que podría ser tan útil, pero que en la práctica se ha pervertido. Hoy cariñosamente les llaman estorbantes municipales, cuando son ayudantes que ya no son figuras honorarias, ya perciben, ya les pagan. y además tienen otras atribuciones. ¿Hasta dónde pueden llegar ustedes cuando un órgano auxiliar del ayuntamiento, le pongo un ejemplo y lo pongo yo, se allega de los recursos de la feria de Tlaltenango? Dice, esto es para acá, yo lo administro, soy autónomo, y entra en conflicto con la autoridad municipal. Bien, nosotros hemos conocido, y en el año 2012, 2013 así lo hicimos, de diversas impugnaciones vinculadas al proceso de elección de ayudantes municipales. Puedo dar cuenta, por ejemplo, que en alguna localidad el Tribunal Electoral actuó de una manera efectiva para permitir que las mujeres de ese poblado votaran en ese proceso electoral. Puedo dar cuenta, por ejemplo, que conocimos de un asunto en términos de la Constitución local, donde un propietario y un suplente tenían un lazo de familiaridad, y la Constitución local impide que esto pueda actualizarse.
Puedo dar cuenta también de que tuvimos un proceso en un poblado en el estado de Morelos vinculado con una pretensión de nulidad respecto a la elección de ayudantía municipal. Incluso varios de estos procesos fueron impugnados también ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y por cierto, este próximo viernes que la magistrada presidenta de la Sala Regional rinde su informe de labores, uno de los temas relevantes es el de la tesis sustentada en la elección de una ayudantía municipal en el estado de Morelos. El Tribunal Electoral no puede involucrarse con relación a la organización administrativa del ayudante municipal y del municipio, puesto que ello ya entra dentro del terreno contencioso administrativo, donde existe un tribunal especializado, que es el Tribunal Contencioso Administrativo en la aplicación de la Ley de Justicia Administrativa. Pero incluso también puedo dar cuenta a este auditorio que el propio Tribunal Electoral ha dictado tesis de jurisprudencia. Somos el único tribunal en Morelos que ha dictado esas tesis y ha publicitado tesis de jurisprudencia, donde se refiere que el ayudante municipal que quiera participar a un proceso de designación de una candidatura debe solicitar, debe separarse del cargo para llegar a ese proceso electoral en condiciones de equidad con los otros contendientes. Puesto que se tenía la expresión anterior de que el ayudante municipal no era propiamente parte de la organización municipal. Sin embargo, nosotros en diversos precedentes, y está publicado en los medios oficiales de comunicación, sustentamos una tesis relevante de que ese ayudante municipal debe separarse del cargo. Es que te voy a decir una cosa, es lo correcto, lo correcto, ¿no? Digo, pero también, aquí por ejemplo sería algo distinto. Ok, ya en ese momento tienen que separarse, pero por ejemplo los diputados no. Por ejemplo, los diputados pueden hacer campaña para buscar una diputación federal, devengando el salario, y no tienen que separarse. Me parece que efectivamente cae en el ámbito de carácter federal, y desde mi punto de vista como académico, me parece que sí es un aspecto que, como usted lo apunta, es revisable. El tema de los usos y costumbres, híjole, qué interesante tema. Depende de cada comunidad, cómo se organiza internamente, y debe haber un respeto restricto que muchas veces choca se manejan con todos los sistemas preestablecidos en otras latitudes, incluso en la misma zona geográfica. Claro, por supuesto. Pero hay derechos políticos. El tema de los usos y costumbres es un gran reto para la justicia electoral. Porque, miren, en el caso, esta expresión constitucional de que el voto es secreto, para el tema de los pueblos que manejan usos y costumbres, la votación es por aclamación. Y al ser por aclamación, pareciera que se rompe el principio constitucional de la secrecía del voto. Pero y de la democracia como tal. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha permitido que sea el mismo pueblo, bajo sus mecanismos constitucionales, los que se validen estos procesos electorales. La semana pasada, la Sala Superior, a nivel de aplausos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha decretado la nulidad de una elección en un municipio de Oaxaca por impedir el voto de las mujeres en la elección de una contienda de carácter municipal. No se lo pueden negar, es un derecho que tiene como ciudadano. Sí, Eufrosina Cruz, por ejemplo, es un caso paradigmático. Esta mujer que llegó a ser alcalde, pero no podía ni siquiera tener el derecho a votar, ¿no? Por ser mujer. ¿Y cómo se aprecia la vocación democrática en el asunto que usted refiere de doña Eufrosina? Porque como mediante una simple hoja de papel presentada ante la autoridad electoral a nivel nacional, se amplía el juicio ciudadano, se magnifica el juicio ciudadano en un ámbito tutelar, y se dio origen a un precedente que todavía ilustra esta lucha por la defensa de los derechos políticos electorales. Y hoy en toda la República Mexicana, todos los usos y costumbres, la mujer tiene el derecho de votar. O sea, anteriormente no se les permitía. Que ese es otro tema. Y esa tesis salió de aquí, ¿no? Así es. Es una tesis de Morelos donde realmente sirvió para toda la República Mexicana, y que bueno, ¿no? Porque eso habla de que pone en alto el sistema electoral, en este caso su tribunal. Pero hablando de mujeres y canciones, como dice Chente, que ayer fue su cumpleaños, ya no se habla de equidad de género, se habla de paridad de género, y se han metido en un berenjenal los partidos políticos porque como que no les da, o sea, de motu propio, como que, pues la tengo que meter aunque sea mujer, ¿no? Todavía se piensa así. Hoy
son las fórmulas 50% y 50%, y no, Bueno, no de buen grado pero es lo que marcan los partidos lo políticos. están marcando, ¿no? Sí, Y Carlos, respetando. pero digo, independientemente ahorita de lo que nos ilustre el doctor, pero vamos, sí habla de que los partidos políticos tienen que incluir, tiene que haber esa equidad, pero no te marca que en cada uno de los estados, te habla en general de todas las elecciones, vamos, de los comicios que se van a celebrar, no que en un solo estado tenga que haber esa equidad. ¿Estoy bien o estoy mal, doctor? Es correcto. El término de equidad de género se acuñó de una manera original bajo la expresión de lo que la Constitución anteriormente refería como equidad. Pero a través de instrumentos internacionales, tratados internacionales, se prefiere el término de paridad de género sobre el tema de equidad de género. Y lo cierto es que una de las características de la reforma constitucional de febrero del 2014 fue plantear la paridad de género en la propuesta de las candidaturas, medularmente hacia el tema de la integración de las cámaras, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores o incluso las legislaturas locales. Sin embargo, lo cierto es que en algunos estados se ha planteado la posibilidad de que esta paridad de género también pueda abarcar las elecciones por planillas municipales. Y en esta circunstancia habría que destacar, desde mi punto de vista, que la Constitución local, en su artículo 23, señala, y es una de las características que tiene Morelos y que lo distingue de muchos estados en la República Mexicana, señala que un principio del proceso electoral en Morelos, además del de constitucionalidad, legalidad, certeza, seguridad, es el de paridad de género. Buena parte de las constituciones o de los estatutos de las entidades federativas no tienen a este como principio rector. Incluso la propia Constitución Federal, en su artículo 116, no señala a la paridad como un principio rector del proceso electoral. Así es. Pero nuestro constituyente morelense, de una manera precisa, de una manera específica, señala a la paridad como un principio rector del proceso electoral. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quienresulteresponsable @hotmail.com. Amigos, gracias. Aquí ahora sí que entramos al aire, pero aquí estamos aprendiendo muchísimo aquí con el doctor. Es que le estaba comentando si nos podía platicar un poquito sobre esa paridad de género, ¿no? Que cómo era posible, entonces nos estaba poniendo un ejemplo. Así es. La paridad de género como principio rector del proceso electoral puede cumplirse de diversas maneras, dependiendo las realidades que cada partido político tenga dentro de cada una de las regiones que componen nuestra entidad federativa. Y es posible que ese cumplimiento pueda ser de una manera vertical, es decir, si se pone o propone como presidente a un determinado sexo, mujer, el síndico se puede proponer, por ejemplo, a un hombre, y de tal manera regidores puede empezar en la primera lista, mujer, y el segundo propuesto, porque son electos por representación proporcional, mujer o hombre, e irlos alternando. Nuestra legislación no permite que en la fórmula haya una mezcla de géneros, es decir, si es el titular hombre, el suplente debe de ser hombre. Si es el titular mujer, el suplente tiene que ser mujer. No se puede romper en la fórmula el género. Pero también puede cumplirse de una manera horizontal, es decir, viendo como gran universo a la entidad federativa, los partidos políticos podrían llegar a proponer, dependiendo las realidades que tengan en cada localidad, a un presidente de un sexo, a un síndico de un sexo, pero también podrían en otro municipio poner a una presidenta o a una síndica de ese mismo sexo. De tal manera que de una manera global los partidos políticos puedan cumplir con esta paridad. A quien corresponderá en su caso la calificación
de esa regularidad es al Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana y al Tribunal Electoral, que me honro y tengo la oportunidad de coordinar en esfuerzos, a calificar cada caso en particular, cada supuesto en particular, porque este principio tampoco veda esa posibilidad de que en cada supuesto el tribunal, la justicia electoral, pueda ponderar de una manera racional y prudente la aplicación de tal principio. Eso es importante y con eso es un aprendizaje. Doctor, en este proceso electoral que estamos próximos, bueno, que ya inició, de hecho ya inició, el papel del ciudadano, hoy por hoy el ciudadano, pues todos traen un teléfono celular, todos traen una cámara, todos observan. Y lamentablemente se habla de muchas prácticas desleales de diferentes partidos políticos. Los ciudadanos, pues yo creo que vamos a formar una parte muy interesante en este proceso electoral como tal, porque pues somos observadores, ¿sí? Todos los ciudadanos que encuentren, que vean ese tipo de irregularidades, pueden denunciar. Sí, mediante este procedimiento especial sancionador, no se necesita ser partido político para llevar a cabo una denuncia administrativa de este tipo. Cualquier ciudadano de un municipio, de un distrito que aprecie estas prácticas, puede presentar. El procedimiento inicia de esta manera. Presenta su denuncia o su queja ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y de Participación Ciudadana. Si es distrital, ante el Consejo Distrital. Si es municipal, ante el Consejo Municipal. Esta denuncia se substancia en pruebas y una vez que está colmado el procedimiento probatorio, se envía al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral, en un plazo de 48 horas, es uno de los grandes retos que plantea esta reforma, en un plazo de 48 horas debe determinar si ordena mayores elementos probatorios o si con los elementos probatorios involucrados en este procedimiento especial sancionador, substancia para resolver. Y en la resolución determina eventualmente estas sanciones que el Código Electoral, el Código Comicial, propone como ejemplificativas, como sancionadores a estas prácticas. Pero como usted lo apunta, de una manera muy precisa y efectiva. Cualquier ciudadano está en facultad de llevar a cabo este procedimiento. No es una exigencia ni legal ni constitucional ser partido político u observador electoral. Cualquier ciudadano puede hacerlo. Y puedo darle cuenta que hoy en el tribunal tenemos ya precedentes de esta realidad donde los actores han sido ciudadanos. Doctor, me llama la atención los plazos que marca, 48 horas para conocer del asunto y resolverlo. ¿Cómo está la organización interna del tribunal? ¿Con cuánta gente cuenta? ¿Qué presupuesto anual tiene? Porque se me hace que es un trabajal y no sé cómo tenga usted su capacidad instalada para atender todo este reclamo. En las 3 ponencias que se integra el tribunal, junto con la Secretaría General, la Coordinación Administrativa, el Instituto Académico de Investigaciones y Capacitación Electoral, y además en unión del cuerpo de trabajo que acompaña la coordinación administrativa, tenemos un total en la fecha de 43 trabajadores, incluyendo a los propios magistrados que integramos el Tribunal Electoral. El Congreso del Estado de Morelos, en el presupuesto de egresos, determinó un presupuesto para el Tribunal Electoral de 17 millones de pesos, con alguna cantidad restante en pesos, 17 millones de pesos. Con esta cantidad, el Tribunal Electoral, a partir del mes de marzo, deberá llevar a cabo una ampliación de su plantilla, puesto que no es suficiente en los términos y en los momentos en que se requieren. Estamos nosotros determinando esta mejor ampliación con los secretarios, con los notificadores para llevarlo a cabo, porque yo citaba un ejemplo del caso de 48 horas, pero hemos recibido incluso de sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación requerimientos a desahogar en 3 horas. Ah, caray. Y en 3 horas se puede... Y las notificaciones que se están manejando ya no se están manejando solo documentalmente, sino que se están manejando de una manera electrónica. Se maneja a través de un correo electrónico institucional, recibimos la notificación electrónica. El caso que planteo
era el requerimiento de una notificación dentro del plazo de 3 horas. Recibimos ese requerimiento, en el momento desahogamos este ejercicio de notificación, teníamos la posibilidad de poder llevarlo a cabo y en el plazo correspondiente, un poco antes de que se venciera, también digitalmente informamos a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de esta conclusión. El Tribunal Electoral está comprometido con los temas de certeza y legalidad. Está comprometido para cumplirle de la mejor manera y de la manera más eficiente al pueblo de Morelos. Este es nuestro reto, nuestro compromiso y también, ¿por qué no decirlo?, nuestro gusto por servirle a la sociedad que nos debemos, a nuestro hijo, a nuestros padres, al que nos debemos en la ciudadanía morelense. Estamos convencidos en dar nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor batalla legal, para poder dar cuenta al final del proceso electoral de estos resultados. Nosotros no suplantamos la decisión ciudadana, nosotros no asesoramos al ciudadano por quién debe votar. Nosotros tenemos la tarea de defender la decisión que el ciudadano tome en las urnas. Por eso, desde este programa de A Quien Resulta Responsable, para mí es muy gratificante llamarle al ciudadano morelense a que confíe en sus órganos electorales, a que confíe en el Tribunal Electoral y que a partir de esa confianza participe en la jornada, participe en la fiesta cívica morelense. Que lo haga de la forma en que él determine, pero que no permita que alguien más allá, en su ausencia, tome una decisión que le corresponde solo al ciudadano. A mí me deja sorprendido y realmente, doctor, para mí es muy importante, yo creo que para nuestro auditorio también, cómo nos está ilustrando realmente lo que hace, la certidumbre jurídica que se está dando, porque yo creo que hoy necesitamos eso. Necesitamos una autoridad en quien confiar en este proceso electoral. Lamentablemente no confiamos en la mayoría de los candidatos, en la mayoría de los políticos actuales, y el tener la certeza de que hay legalidad, de que hay honradez dentro del tribunal que usted preside, para nosotros como ciudadanos es muy gratificante. Sí, nos alienta. Nos da ese ánimo, nos da esa luz, esa esperanza. Yo les agradezco mucho la oportunidad de que en programas tan prestigiados como este se permita esa opción de hablar a la ciudadanía, de hablar al pueblo. Es muy importante. Las condiciones de vigencia de derechos fundamentales en gran parte del país, las condiciones de vigencia en el tema de seguridad pública llaman a esta necesidad. Todos somos corresponsables, todos somos corresponsables. La ciudadanía y las autoridades electorales. Yo soy ciudadano de Morelos, nativo de Morelos, oriundo de padres guerrerenses, y tengo la oportunidad de estar en el estado al que me debo, haber estudiado en la universidad, y me parece que el momento en el que hoy estamos cruzando importa la mayor de las responsabilidades por llevar un proceso lo más aseado, correcto y técnicamente posible. Y yo lo felicito porque están en la modernidad, ya en la era digital. Sí. Se ven obligados, por supuesto, por los tiempos, las tecnologías de información y comunicación, pero no puede ser de otra manera, no pueden quedarse rezagados, y el llamado es más que oportuno. Si le andan por ahí ofreciendo teles por votos o despensas o programas sociales condicionados, tenemos una instancia ciudadana. Sí, no, y que vamos, y sobre todo que la gente que quieran afiliarla a un partido para este tipo, para un candidato en especial y todo, yo creo que es algo que nosotros, en quien resulte responsable, esto, digo, un llamado a toda la República Mexicana, sobre todo estos estados que tienen proceso electoral, que no se dejen sorprender. Yo creo que la única manera de cambiar nuestro país, la manera de cambiar a nuestros políticos, es tomando, nosotros las decisiones como tal. Digo, porque se habla de la compra de voto, se habla de todo este tipo de cosas, y lamentablemente el error no es de esos búnkers que traen y esos aparatos modernos para agarrar y hacer todas las estrategias para poder obtener un triunfo. El error es de nosotros como ciudadanos al permitirlo. Claro. El permitirnos que nos den un dinero a cambio de nosotros. ¿De nuestra credencial? De nuestra credencial de elector. Nadie les puede pedir sus credenciales de electores. No se trata de comprar voluntades. Yo creo que es un momento en que nosotros los mexicanos tenemos que decidir el rumbo de nuestro país. Y el rumbo de nuestro país va a ser votando.
no anulando una elección, porque el hecho de ir y cruzar nada más la boleta, lo insisto, es darle la ventaja a los partidos en el poder. ¿Por qué? Porque tienen la infraestructura, tienen el voto duro. Doctor, dos últimas cuestiones. La primera, ¿dónde se encuentran físicamente para que el ciudadano ubique sus instalaciones, pueda acudir a orientación, a las quejas, a las denuncias? Aquí nos ven en toda la República Mexicana. Sí, pero la gente de Morelos, la gente que seguramente lo va a tomar como ejemplo. Se en cada uno de los estados. Claro, los datos de contacto, si tienen cuenta en Facebook, en Twitter, el teléfono, la página. Y un último mensaje breve agradeciendo su presencia aquí esta noche. Con mucho gusto. El Tribunal Electoral del Estado de Morelos se ubica en la calle Retorno de Neptuno, número 6, Colonia Jardines de Cuernavaca. Justo cruzando existen varios colegios en la zona, se pasa a la calle Lucero y la siguiente, la calle Retorno de Neptuno, ahí está ubicado el Tribunal de los Morelenses. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, también con una cuenta abierta. Tenemos teléfonos abiertos a la ciudadanía, el 315-4580, específicamente de la extensión de presidencia es la 113. Tenemos un correo electrónico que es el de tem-ponencia2@hotmail.com, y para quienes nos estén viendo a nivel nacional, la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, de la que me honro en presidir, tiene también su domicilio aquí en Retorno de Neptuno número 6, y en ambos casos tenemos páginas electrónicas. En el caso de la asociación es atser.com y en el caso del Tribunal Electoral es tem.com.mx. Incluso los invito a visitarnos. Hay ahí material muy ilustrativo de apuntes, de diapositivas que grafican cómo es el proceso electoral, sus etapas. Tiempos, calendarios. Qué interesante. Sí, ¿cómo no? Hacer un programa por ahí. Que tratamos de llevar a cabo. Estamos convencidos de que para que podamos exigir nuestros derechos, antes tenemos que conocerlos. Y a partir de ello, agradecemos la oportunidad de este medio de poder compartir con la ciudadanía. Muy gentil, doctor. Pues, doctor, en Derecho, Elquino Avilés Albavera, gracias por haber estado con nosotros. Carlitos Félix, gracias, pero sobre todo gracias a usted por habernos permitido llegar a sus hogares. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.